Per primera vegada a Espanya avui ha tingut lloc a València una reunió de representants de totes les institucions i organismes compromesos en la prevenció i lluita contra la corrupció. La jornada d'integritat institucional ha estat un punt de trobada de professionals per a debatre sobre la situació actual i fer propostes de futur. Políticos y jueces, sindicalistas y empresarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido la oportunidad de conocerse e intercambiar sus propias experiencias sobre una tarea que les une, la lucha contra la corrupción. El cambio en el ciclo económico y probablemente también en el ciclo político ha hecho que la corrupción haya descendido notabilísimamente, al menos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las encuestas siguen indicando que la población es muy sensible, lo cual tampoco es extraño porque hay situaciones que se siguen descubriendo todavía del pasado, ¿no? Y por lo tanto hay que aprovechar ese momento de disminución de la corrupción para tomar medidas. Fomentar la transparencia en la gestión es un antídoto contra las prácticas corruptas, pero el asunto, dicen los expertos, es tan complejo que no hay soluciones mágicas. Es muy importante trasladar la necesidad del comportamiento o de, digamos, imbuirnos de determinadas prácticas en nuestra vida diaria, y por eso sí que me parece muy importante el que podamos establecer un grado de preocupación importante en nuestra sociedad. Las conclusiones del encuentro se recogerán en un libro y podrán consultarse en la página web de la Generalitat.